Bueno, Mateo 25 del 1 al 13 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las vírgenes, las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, te rogamos que bendigas tu palabra, que tal cual sale de tu corazón, llegue al corazón de cada uno de nosotros. Tú has dicho en tu palabra que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que el propósito por la cual la has enviado se va a cumplir. Y creo, Dios, que en esta mañana el propósito es que seamos edificados mutuamente, que seamos exhortados, que podamos entender tu palabra y sobre todo vivirla, Padre. Te rogamos que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes, pero cuando hablamos de las 10 vírgenes no quiere decir que la palabra sea para la mujer solamente, porque a veces yo he encontrado que me dicen: no, pues es que es como esta mujer es como la mujer insensata, que no entiende. No. O sea, el machismo nos ha llevado a pensar que esta enseñanza es para la mujer, pero pues ahora sí que es para todos, es para el hombre y para la mujer. Y esta parábola surge a raíz de una pregunta que le hacen a Jesús, una pregunta explícita en Mateo 24:3, que le hacen esta pregunta. Dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se le hacen son como que una pregunta, pero que requiere 3 respuestas. Pero nos vamos a enfocar solamente en una, porque el texto que acabamos de leer de las 10 vírgenes tiene que ver con la venida de Jesús. Tiene que ver con la segunda venida. Y aquí nos dice del verso 4 hasta el 35, no vamos a leer todo, pero Jesús nos habla de ciertos acontecimientos que tienen que ver con la venida de Jesús. Y Él nos dice que va a haber engañadores, que va a haber personas que te van a decir: ven, acá está el Cristo, pero dice: no les hagas caso,
porque no es cierto. Va a haber guerras, que ya las hay, y también de esos engañadores también ya los hay muchos. Hay unos que encubiertamente han entrado dentro de la iglesia, pero hay otros que descaradamente nos damos cuenta que no son, nada tiene que ver con el cristianismo, de esos engañadores que hablan la palabra. Y luego dice que se van a levantar pestes, va a haber pandemias como las que ya hemos visto, va a haber rumores de guerra, va a haber hambres como ya las hay en algunas partes del mundo, eh, terremotos, que también hay terremotos, tribulación, también hay tribulación, falsos profetas, falsos cristos, y dice que todas estas son las señales de la venida de Cristo, de la segunda venida, que viene por su iglesia. Y ahorita que Julio decía de todo lo malo que acontece y las cosas malas que nos acontecen, son pruebas que vienen para nuestra vida acerca de qué tan firmes estamos y de veras qué tan fieles somos para con Cristo. Y todas las tribulaciones o todos los acontecimientos que nos ocurren, problemas de enfermedad o de carencia, son pruebas de fuego en la que Dios nos quiere purificar a su iglesia como el oro se purifica. Porque Él quiere venir por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. En la, en la mañana Yevir me planchó esta camisa como 20 veces y le decía, qué buena ilustración. Ya casi me la cambiaba porque quedaba así como planchada y luego no sé qué tela será, pero se le iban haciendo arruguitas así. Y le dije, a veces el cristiano somos así, que hay momentos en que estamos bien planchaditos, bien arrugaditos, digo bien planchaditos, pero luego nos arrugamos. O estamos bien limpiecitos, pero luego nos ensuciamos. Y ya hay muchas cosas que nos van a acontecer de las cuales tenemos que estar agradecidos con Dios. Me llamaba la atención lo que decía Julio de dar gracias por lo malo que te acontece y debemos de darle gracias a Dios porque es cierto, nos arrodillamos más para con Dios, nos acercamos más a Dios. Y yo no sé si te ocurre, pero quisieras en tu vida saber todo lo que tienes que hacer porque le quieres agradar a Dios. Quisieras, en mi caso, ¿no? ¿Qué decisión tomo respecto al trabajo que tengo? Y digo, ¿qué hago? ¿O qué haces cuando tienes un problema en la economía? ¿O qué haces cuando tienes un problema en el trabajo y no sabes qué hacer? Yo me ha acontecido en los últimos meses que yo no tengo ganancia en el negocio. Y la verdad ya hasta regresé piezas y lo más seguro es que a lo mejor me contrate en otro lugar o deje el negocio porque ya no puedo yo. O sea, no puedo en el sentido de que la mercancía que yo manejo ya la traen 3 veces más barata que yo y de mejor calidad. Y yo ya empecé a regresar, o sea, yo digo, yo sé que tengo que dejar esto, pero a veces, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y son cosas que uno le pregunta a Dios, pero mira, Dios es bien bueno. Y Dios siempre te contesta. Y ahí me dijo, no estés preocupado por lo que no sabes qué hacer. Haz lo que sí sabes que tienes que hacer. Pero Dios te habla clarito. Y yo te lo digo ahorita, si a ti te sirve o estás inquieto para tomar una decisión de tu trabajo, de lo que debes de hacer o lo que debes de dejar de hacer, hay cosas que sí las puedes hacer. Y lo que ya sabes que tienes que hacer, hazlo.
En mi caso, ¿no? Pues yo digo, lo que sí sé que tengo que hacer es matar al pecado, ya lo decía Bernie, alejarme del pecado. Y lo que sí sé que tengo que hacer es que debo de honrar a Dios, de glorificar a Dios, de adorar a Dios, de leer mi Biblia, de estudiar y de orar, orar, orar. Y eso sí que sé que lo tengo que hacer. Eso sí sé. Y no me puedo echar para atrás. Entonces, si no sabes qué hacer, hay cosas que ya están explícitas en la Biblia de lo que sí tienes que hacer. Si estás luchando con algún pecado, si estás luchando con alguna situación, la Biblia es bien clara de lo que ya tienes que hacer. La revelación te llegará después o Dios abrirá una puerta, en mi caso de trabajo o de algo, para poder sostenerme o sostener, en este caso casi ya nada más a mi esposa, ¿no? Ya las otras dos pues van agarrando su chamba y lo que sea, pero en este sentido, tengo que hacer lo que está en mis manos. Si no recibes una respuesta de Dios, así como que próxima y decir, Dios, ¿qué hago? Por lo menos sabes que tienes que leer la Biblia, te tienes que apartar del pecado, tienes que orar y tienes que servir en lo que está en lo tuyo, en tu casa, el hacer el aseo, no sé, cosas así, lo que tienes más próximo. Y no te estés preocupando por lo que no sabes. Pero hay algo importante y que yo sé que usted lo ha escuchado al igual que yo. Dice en el verso 36 del capítulo 24, dice, pero del día y de la hora nadie sabe, o sea, de la venida de Jesús. Dice, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Fíjate qué tremendo. Hace 23 años, 24, que decían que ya venía Cristo. Y luego no sé quién qué otro año, que por ahí, que porque el 2 se refería a algo y porque el 3 a otra y que no sé qué y que sabe cuánto enredo y que ya iba a llegar esa fecha Cristo. Pero aquí te dice que nadie sabe cuándo va a venir Cristo. Hay señales, pero nadie sabe. Y del verso 37 al 41 de este capítulo 24, es el contexto de lo que vimos del capítulo 25, dice que va a ser un día normal. O sea, usted va a estar trabajando, tal vez, si es un hombre trabajador o una mujer trabajadora, va a estar trabajando. Si usted es un hombre o una mujer floja, va a estar sentado en la hamaca, perdiendo su tiempo, echando a perder las fuerzas que Dios le ha regalado, lo que Dios le ha dado. Pero dice que ese va a ser un día normal. El flojo, dice, por eso dice la escritura, el que esté puro, purifíquese más. El que esté sucio, ensúciese más. Así lo dice la Biblia en otras palabras. O sea, el flojo va a estar tirando la flojera. Todo el tiempo ha habido flojos. Y el que está estudiando, pues estudiando. El que está leyendo y le gusta leer la Biblia, pues va a estar leyendo. Pero por eso no nos dice cuándo va a llegar. Porque el ser humano dice un dicho, ¿no? Que al ojo del amo engorda el caballo. O sea, cuando el patrón no lo ve, pues tira la concha, tira la flojera. Y ya es hora de que va a llegar el patrón. Ahora sí pónganse a trabajar. Pero si no está el patrón, hasta te pueden robar. Yo así conozco un montón de empleados. A mí los patrones me dicen de ellos, es que Gerardo, ¿por qué lo que menos sirve es lo que más lata te da? El que es bien trabajador llega puntual, responsable con sus obligaciones, trabajador, es una persona que
está sonriendo, como lo veíamos en el trabajo, un ejemplo que ponías de alguien, ¿no? Y está, dice, pero el que, y es responsable en la hora de entrada y todavía cuando es la hora de salida y hay algo de trabajo, él se espera a sacar su trabajo. Pero el que es flojo es una persona que está siempre buscando la manera de robarte, llega tarde, irresponsable con sus obligaciones, pero bien exigente a la hora de salir. Son las 6 de la tarde y yo me voy, dejan ahí tirado. Y yo le decía, esto tiene que ver con el corazón. La transformación en el corazón del hombre te hace ser una persona diligente, trabajadora, honrada, íntegra. Pero cuando no, pues a mí me preguntan, oye, necesito un motociclista, no recomiendo a nadie de los trabajadores que conozco, porque ya los conozco, no los recomiendo. Y son los que traen al patrón en jaque. Si el patrón se tarda 2, 3 días para darles el aguinaldo, esos irresponsables son los que están, no, y que te voy a demandar si no me lo das. ¿Por qué? Porque el corazón está sucio. Entonces, aquí nos habla que va a ser un día normal. ¿Y en qué está haciendo usted con su tiempo? ¿Hay algo, hay algo que a Dios le interesa mucho y que creo que debemos de estar bien alertas? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Y no solamente te digo en que estés moviendo tu cuerpo para un lado, trabajando físicamente. ¿En qué inviertes tus pensamientos? ¿En qué los inviertes? ¿En qué piensas todo el día? Porque eso es lo principal de lo que le vamos a rendir cuentas a Dios. Va a ser un día normal. Del verso 42 al 44. Ahí nos habla de una actitud que usted y yo debemos de tener en tanto que Él venga aquí. O sea, ya sabemos las señales que vienen, qué es lo que va a suceder, guerra, rumores de guerra. Ya sabemos que nadie sabe el día ni la hora, pero en estos versos nos habla de la actitud que debemos de tener en tanto que Él venga. Y aquí nos dice una palabrita, velad. Pues dice, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿A alguno le han robado algo en su casa, en el negocio, en el trabajo? ¿Le han robado algo? Sí, ¿verdad? Pero si te dieras cuenta, si supieras a qué hora te fueran a robar, estarías alerta ahí, ¿verdad? Pero como no sabes, pues te roban y ni cuentas te dan. Como dicen en la cárcel, te ganamos y a la buena. Te robaron, no te diste cuenta. Dice, no sabe ni el día ni la hora, que si el padre de familia supiese a qué horas ha de venir el ladrón, habría de venir y velaría. Y no dejaría minar su casa, o sea, no dejaría que nadie entrara. Por tanto, también ustedes, nosotros, yo, dice, debo de estar preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que yo no sé, yo no voy a pensar. Por eso, la importancia que estamos viendo, ¿no? De Jesucristo y el trabajo. Si tú estás en tu casa trabajando como ama de casa o tienes tu negocio o eres empleado, que ese trabajo lo trabajes en lo espiritual, que seas un testimonio para tu patrón, para tus empleados, que eres un cristiano, porque él va a llegar como ladrón en la noche. Y dice Santiago 5:8,
Dice, tened vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Imagínate, hay una ilustración que creo que ya se las he platicado un montón de veces, pero no importa otra vez. Una ilustración que me llamó mucho la atención en aquellos años porque estaba en la refaccionaria. Y me acuerdo que cuando llegué, el patrón me dijo, ya que me tenía confianza, dijo, mira Gerardo, vamos a ver, aquí estamos en una colonia conflictiva. Y así abajito del mostrador tenía un arma, aquí él. Y dijo, aquí deje esta arma, porque puedes tener la necesidad de usarla. Así me lo dijo. Pero luego se va a un rinconcito por acá y me dice, mira, aquí está el cargador, Gerardo. Y luego se va a otro rinconcito por acá y me dice, mira, en esta bolsita tengo los cartuchos. Ay, y le digo, yo pensando de donde él en ese momento no sabía que había sido militar. Y digo, imagínate, para empezar esa bolsita cerrada, yo soy desesperado para abrir las bolsitas. Que vienen anudadas, le meto la uña y lo rompo la bolsita. Imagínate, acá tengo a una mujer, de que, ¿por qué rompiste la bolsita? Que no, empiezo así y si no, la rompo. Más fácil. Pero imagínate sacar los cartuchos, ponerlos en el cargador, luego poner el cargador, como si el ladrón me dijera, Gerardo, ahorita voy a robarte, prepárate. Ya voy para allá, abusado, ¿eh? Ponte tu chaleco antibalas porque voy para allá. Es que, y sabes que tiene que ver, es una ilustración, porque nosotros como que somos bien confiados. No pasa nada, no pasa nada. Y nos confiamos y no debemos de ser tan confiados. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo mi ser debe de ser guardado irreprensible. Mi cuerpo, que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, no es cierto. Mi alma, mi espíritu, dice, tiene que ser guardado irreprensible. O sea, que Cristo nos tiene que encontrar de lo mejor, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Todo vuestro ser guardado irreprensible para cuando Él venga. Ay, qué vergüenza me dio, de verdad. Vergüencísima que me dio en una ocasión que pensé que mi jefe llegaba el domingo y llegó mi jefe el viernes. Y me encontró con un desastre, pero de aquellos desastres. Y eso que ya había tirado todos los botes que me había tomado. Ya los había tirado, si no tantito peor. Pero aprendí y dije, no me va a volver a encontrar así. Aprendí. La siguiente vez que llegó a su casa anduvo hasta buscando, ni siquiera el carro bien aspirado, todo lo que tenía en su casa irreprensible. Es más, se fue hasta el cuarto de las sirvientas allá a ver qué encontraba. Irreprensible encontró todo. Y yo no sabía qué horas iba a llegar la siguiente vez. No sabía, pero me sirvió de experiencia.
me regañaron, me sentí pésimamente mal, pero imagínate, dice, primeramente debemos ver que esta parábola, obviamente ya se los decía, se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya se los había dicho. Pero el que venga mañana o el que venga pasado, eso es cuestión de él. El problema, cómo me va a encontrar, porque va a llegar de una manera sorpresiva. Que cuando digan, helo aquí o helo allá, él va a llegar. O sea, ni tiempo de respirar te va a dar. Segunda de Pedro 3:10 al 12 dice, pero del día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Él va a llegar como un ladrón. A mi vecina la robaron, a la de enfrente, y siento como que hasta le hicieron piojito así, porque le sacaron la cartera debajo de la almohada. Imagínate. O sea, ellos saben cómo hacer las cosas, las personas que se dedican a eso, saben cómo hacerlo, saben cómo entrar sin que te des cuenta. Y él dice que él va a llegar como un ladrón en la noche. Cuando estés cansado o cuando estés durmiendo o cuando estés haciendo tus labores, él va a llegar. Y esto, fíjate, no es para que tengamos miedo, sino que para que aprendamos más a amar a Jesús, porque Él ha hecho todo lo que tenía que hacer por nosotros. Y yo siempre comparo esa relación de Jesús con la esposa. ¿Por qué? En cuanto a la fidelidad. O sea, la fidelidad mía para con ella nada tiene que ver cuando está a vivir aquí presente. Mi fidelidad tiene que ver cuando ella está ausente. Porque pues no tiene ningún caso que voy con ella abrazada, ¿no? Y el problema, el problema es cuando estoy yo solo. Lo decía Bernie, en aquella situación tan oscura donde nadie me ve, en lo más profundo de mis pensamientos o en mi soledad. Por eso, dice, nadie sabe el día ni la hora y no nos lo va a decir. A nadie se lo va a revelar, eso tengo bien seguro. ¿Por qué? Porque quiere hallarnos que estemos practicando ese amor para con Él, no porque nos va a imponer un castigo, no porque nos va a mandar al infierno, no, simplemente porque lo tenemos que amar, tenemos que honrarlo, tenemos que adorarlo con esa obediencia. Dice, vendrá como ladrón en la noche en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor? O sea, dice, tienes que vivir una vida piadosa. Aléjate de la impiedad, aléjate de la maldad, aléjate del pecado. Y fíjate, en este pasaje de las 10 vírgenes nos habla de una capacidad que todas las tenían las 10 vírgenes. En ese tiempo la historia dice que cuando en la tradición judía, cuando ellos se casaban, pues había 3 ceremonias. Una, un compromiso que hacían
con los niños, los padres, cuando los niños eran niños o adolescentes. Oye, que tu hijo con mi hija era un compromiso, así lo hacían. Y ya no, pues que las hijas de Gerardo con las hijas de fulano, de sutano, de peringano o de mangano o como le llamen. Entonces, se hacía un compromiso. Luego venía otro como un testimonio, como lo que hemos hecho, con, yo supongo que bastante gente, según los que estudian dicen esto, pero otro como que era más íntimo, con las personas más allegadas, con los primos, con los tíos, con los amigos. Entonces, estas damas de honor, las 10 vírgenes, eran personas muy allegadas a la novia. Y ellas tenían que tener una lamparita porque en ese tiempo tenían que ir alumbrando ahí el camino donde la novia iba a entrar ahí con el novio y a entrar a las bodas. Entonces se dice que por eso llevaban las lamparitas. Pero aparte de llevar una lámpara, tenían que llevar una vasija con la reserva. Pero algo que yo entendí aquí que Dios a mí me lo mostró. Digo, ¿qué tanto la novia tenía cierta empatía o la familia de la novia con, con las damas de honor? Porque, ay, quiero que X señorita y ellas son mis damas de honor. Pero qué tanta empatía tenían las 5 damas de honor que como que descuidaron ese punto de decir, nos da lo mismo. Nos da lo mismo porque vea cómo se cree la novia, ¿no? Es porque está bonita. Pues bueno, porque nos ha sucedido en la práctica, no en ese sentido de la novia, pero nos ha sucedido que en una ocasión íbamos a cumplir, creo que por ahí, por el mismo mes, un mes o dos, aniversario de bodas, y una persona que nos dijo, bueno, vamos a hacer, dice, yo les voy a hacer una comida para los 3, o sea, los 3 matrimonios. Y órale, que sí, que está bien. Y entonces esta señora invitó a los 3 matrimonios y fue a nuestra casa. Y me acuerdo que llegó un matrimonio, llegó otro, y el otro, en cuando con todo el corazón esta persona les hizo la comida, el pastel y todo por el aniversario, no llegaron. Y les estuvimos hablando y ya a las 20,000 llegó una persona, una parte del matrimonio con flojera, durmiéndose y nada más moviéndole a la comida así. ¡Qué flojera! Oye, qué terrible se siente cuando tú estás invitando a alguien y que menosprecie, o sea, lo que tú le estás dando, la señora que se esforzó en hacer la comida, un mole rico y todo lo que hizo, oye, para que aquellos no la tomen en cuenta, pero así sucedió. Que la empatía que esta mujer tenía para con nosotros, hubo una pareja que no tenía la misma empatía con ella. Y aquí yo puedo ver en que estas mujeres insensatas ya era una característica, porque no dice actuaron con insensatez. Estas mujeres ya tenían una característica, que eran insensatas. Pero le recuerdo que no es para la mujer la plática. Puede ser un hombre ya, una característica de un hombre es que es la insensatez. Hay muchas personas en las que uno ya no confía cuando te dicen que te hablan de la puntualidad, que te hablan de hacerte un trabajo con excelencia, ya no confías en estas personas porque tienes 20 y tantos años de conocerlas y siguen siendo las mismas personas, no confías. Entonces, todas tenían una capacidad que se les había dado una lámpara, pero aparte
algo para que tuvieran su reserva de aceite. Pero aquí nos dice que unas eran insensatas, nos dice actuaron, eran ya insensatas y otras prudentes. Unas tomaron la reserva para sus lámparas, pero las otras no. Ahora, yo te digo esto, tenemos que analizar nuestra vida, cómo estamos viviendo la vida cristiana. O sea, si nosotros estamos confiándonos, mañana dejo esto, mañana dejo esto otro, mañana me pongo a hacer y somos el hombre del mañana y no damos ese paso, tenemos que analizarnos, porque yo no sé si mañana llegue Cristo. Entonces, todas tenían una misma naturaleza, es otra de las características, mira, todas tenían la misma naturaleza, eran seres humanos. Todos eran seres humanos. Decía el apóstol Pablo, ¿quién se cansa y yo no? O sea, todos nos cansamos en un trabajo, pero ay, es que el sol está fuerte, no quiero trabajar, me duele la cabeza con el sol. Todas las personas se cansan, todas nos cansamos, todas nos fatigamos. Y aquí nos habla de que no hay justificación para ningún cristiano en cuanto al conocimiento de Cristo. En cuanto a obedecer a la palabra de Dios, dice, no tienes excusa. Dice, todas cabecearon y durmieron y se durmieron. A todos los seres humanos nos da sueño. ¿Sí o no? A todos los seres humanos nos da hambre. A todos los seres humanos nos da sed. Pero ¿qué es lo que ocurre? Dice la Escritura, y lo decía Bernie hace 8 días, ¿no? ¿Quién es el que hace las cosas? El valiente, el violento. Es el que dice, me voy a aventar a hacer las cosas. Pero yo no lo digo, lo dice la Biblia, pero los cobardes e incrédulos tendrán su lugar. ¿En dónde? En el lago de fuego. Los cobardes y los incrédulos. Pero es que una persona cobarde, mira, una persona cobarde tiene miedo de quedarse pobre, de quedarse sin dinero, tiene miedo de quedarse sin trabajo, tiene miedo de predicar el evangelio, tiene miedo y tiene miedo. Y todo esto, la cobardía y la incredulidad son dos cosas que van ligadas ahí. Como yo no creo en lo que Dios me dice, no creo en la protección de Dios y no creo en la provisión de Dios, pues entonces soy también un cobarde. Acuérdate de estos hombres que los mandaron a explorar la tierra prometida. Tuvieron miedo, aun cuando Dios les había dicho, ¿saben qué? Yo voy a pelear la batalla por ustedes. Mira, qué bendición que Él es el que pelea por mí. Qué bendición que es el que pelea por mí. Y no soy yo el que va a pelear. Él les decía, ¿saben qué? Yo se los voy a entregar en mi mano. ¿Cómo hizo David con el gigante Goliat? ¿Cómo peleaba con los leones y los vencía? Porque su confianza estaba puesta en Dios. ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Cómo cayeron cuando dieron 7 vueltas y cuando los sacerdotes tocaron ahí los cuernos y cuando aquellos dieron un grito de guerra? Los muros caen.
¿Cómo derrotaron tantos ejércitos? ¿Cómo hizo cruzar Josué el río Jordán al pueblo? Así también en seco. ¿Cómo hizo Moisés en el Mar Rojo? Porque Dios le decía, yo voy a pelear la batalla por ti. Yo voy a pelear esa guerra por ti. Pero ¿qué le decía a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para que hagas todo lo que está escrito en este libro de la ley, para que medites en él día y noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Por eso te digo, ¿no sabes nada que hacer? Sí, obedecer a Dios, apartarte del pecado, hacer la palabra de Dios a tu vida. Esto es lo que debemos de hacer, lo que sí sabemos. Todo lo demás, ¿qué hago? Porque hay cosas que no están escritas aquí. Pero el que es fiel en lo poco, el que empieza a obedecer, Dios le va a ir revelando, Dios le va a abrir una puerta para suplir sus necesidades. Alguien decía, ay, es que yo me dormí como las mujeres insensatas. No, aquí dice que todas cabecearon y se durmieron. Pero imagínate, yo estaba viendo un video de una señora donde estaba ahí durmiendo a su bebé y ya cuando se queda dormido el bebé, ella empieza a hacer todo su trabajo de la casa, limpia todo y luego ya limpia todo y luego se pone a hacer la comida. Y luego ya después llega el esposo y ve todo, ¿no? Bien arreglado y al niño bien arreglado, bien arregladito todo y con comida. Pero ¿qué ocurre si ella hubiera dicho, ay, es que estoy bien cansada, el niño me trae? Va a llegar el esposo y no va a haber comida. Y no estoy hablando de otra vez de la mujer exactamente. Hablo que cuando llegue Cristo, ¿qué nos va a encontrar haciendo? A hombres y a mujeres. ¿Qué, cómo estamos invirtiendo el tiempo? Todas estas mujeres, no hay pretexto y van a decir, ay, es que esas mujeres son supermujeres o aquellos hombres son superhombres, por eso lo logran. No, Él nos dice que con Cristo Jesús todos tenemos la misma capacidad, todos en lo absoluto. Pero aquí nos habla, cuando dice velad, tiene que ver con una situación de alerta. Tienes que tener esa actitud de alerta. El otro día les mandé un video de los que están en guerra a, a Yedir en el grupo, donde alguien está descansando, pero en la trinchera. ¿Se acuerdan que una vez les hablé descansando en la trinchera? Porque está con su arma, con sus botas, y está abajo en la trinchera descansando. Entonces, una actitud de alerta es esa. No quiere decir que no te pestañees o que no te duermas, pero tienes que estar alerta con tus botas, con tu arma, con tu fornitura, con tu chaleco antibalas, con tu casco, todo. Por eso ahí en Efesios nos habla de cómo debemos de estar. Estar siempre con la armadura de Dios alerta, porque no sabemos cuándo va a llegar el enemigo a atacarnos. Además, tiene que ver con una actitud de vigía, o sea, de vigilante, pero cada vigilante o cada persona que vigila, lo que tiene que estar vigilando constantemente es su corazón. No esté vigilando el de su vecino, vigile cómo está su corazón. El vigía tiene que ver con una torre. Cuando los soldados romanos vigilaban y todos tenían una torre en lo más alto que le llamaban la torre el vigía. Y en esa torre ponían al soldado y al soldado le decían, ese es el vigía. O sea, tú eres el vigía porque vas a vigilar desde arriba. Y él podía contemplar todos los 360 grados para que en cuanto se acercara el enemigo, pues él diera la voz de alerta, el vigía. Ahora, el vigilante estaba como en un círculo más cercano a lo que tenían que vigilar.
el cuartel o lo que tenían que vigilar, es el vigilante. Pero había otro que es el centinela, que él tenía que proteger el objetivo, pero además de cerca, haga de cuenta que si tenía que proteger a una persona, a su principal, como le llaman ellos, casi pecho a pecho, casi cubrirlo con su carne, como un guardaespaldas, cubrirlo con su mismo cuerpo, él. Y aquí nosotros podemos ver que nosotros estamos en ese círculo cercano a Jesús. Pero ¿cómo estamos vigilando nuestro corazón? Porque normalmente estamos cuidando lo externo. Ay, es que aquel cuate está pecador y apártate del pecado. Pero aquí lo que nos interesa vigilar es aquí, mi corazón, y permanecer, que tiene que ver lo que les hablaba hace un momentito con la fidelidad. Es estar al pie del cañón. Es estar leyendo la Biblia y decir, Dios, qué mal estoy en esto, porque tú estás diciendo esto y yo no estoy cumpliendo con él. Mateo 24 del 45 al 47 dice, ¿quién es el pues siervo fiel y prudente el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. A mí de veras, yo cometí cada error en cada, que de verdad hasta me da pena, pero la verdad es cierto. Un día estaba de vigilante ahí cuando yo era soldado y entonces por allá en lo oscurito, ¿verdad? Me separé un poquito de mi puesto para estar con una novia que tenía. Y estaba yo ahí cotorreando. Cuando llega el oficial que le llaman el de vigilancia, el oficial de cuartel, y me echa la luz. No estaba, o sea, estaba con mi uniforme y todo, ¿no? Pero sí me estaba dando unos piquitos, ¿no? Entonces digo, qué vergüenza que no estás ahí, pero no estás en lo que debes de estar. Y ya me llevó con otro jefe de más arriba y qué vergüenza. Y mire, lo encontré, estaba con su novia allá y un problema. Y aquí la fidelidad, te vuelvo a repetir, tiene que ver con no cuidarme de los agentes externos. O sea, es cuidar que hay un enemigo y si yo me separo de un puesto de vigilancia, puede llegar el enemigo y si yo no atiendo a cuidar ese puesto, pueden morir compañeros, pueden morir personas porque yo me aparté de mi puesto. Pero a veces nos cuidamos más del jefe, que no me vea el general porque me va a arrestar. No, te tienes que cuidar del enemigo, tienes que hacer tu trabajo bien y permanecer fiel en el lugar donde se te dejó de trabajar. Y por eso la fidelidad, Cristo la compara con estas mujeres. Unas eran fieles, pero las otras no. Eran fieles a una amistad, a una relación, a un compromiso que ellas tenían, pero las otras no, se desentendieron. Y tiene que ver con la integridad. La integridad nos habla de un carácter. ¿Quién soy yo? No como ustedes me ven aquí. ¿Quién soy yo cuando mi mujer se va a Guadalajara y me deja solo? Ese es el verdadero Gerardo. Bueno, de aquí no me ha dejado ni una vez, ¿verdad? Ah, sí, una vez. Bueno, ¿quién soy yo? Ahí, en mi soledad, solo con mi soledad, solo con mis sentimientos, solo con mis emociones, pero que a pesar de todo tengo a Cristo. Oye, ya salió canción, ¿verdad? ¿Quién soy yo ahí? ¿Qué estoy pensando? Como decíamos allá en el ejército, ¿a dónde me desafano?
cuando no está mi jefe? ¿A dónde me voy? ¿A dónde se escurren mis pensamientos? ¿Verdad? ¿En dónde se van? Por eso nos habla de una integridad que tiene que ver con el carácter. O sea, que aunque me estén llamando a hacer cosas, ¿verdad? En una empresa, por ejemplo, en mi caso, que a veces nos llevaban a Nuevo Vallarta, nos pagaban una semana, todo con exceso nos lo invitaban, nada con medida. O sea, al revés, no estaba mi esposa, no me veía nadie de ustedes. Y el patrón decía, ahí les da el montón de chamacas, porque no quiero que salgan del hotel. Ah, ahí es donde está la prueba, ¿no? Donde nadie me ve. ¿Por qué? Porque pues aquí me están viendo ustedes. Ah, hasta me dijo el patrón. Y una de las mujeres, ¿no? Oye, ¿qué estamos tan tiradas al arrastre o qué? No, precisamente porque están muy guapas, yo me voy y le corro. ¿Echar a perder tantos años? No, yo dije no. Y a veces te creen como que no te gustan las mujeres, pues piensen lo que piensen, ¿no? Pero la integridad, eso tiene que ver cuando estás solito. Ahora, ya para casi terminar, porque ya casi, ¿por qué a veces o dejamos de hacer las cosas, dejamos de vivir el cristianismo y a veces como que deliberadamente ya hasta nos apartamos de Jesús? Mira, las lámparas y el aceite son un símbolo del Espíritu Santo. Y hay tres fases en las que podemos tener allá el Espíritu Santo. Una, podemos estar llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué te habla? ¿Por qué te dice esto? ¿Por qué hace esta metáfora? Se llama del Espíritu Santo y el vino, que lo compara. Porque el vino, los que hemos tomado en alguna ocasión, y se nos pasa ahí la, la copa, nos damos cuenta que no somos nosotros. Y yo me atrevo a decir que a veces hasta el chamuquillo por ahí empieza a controlarnos. No somos nosotros. No nos controlamos. Al menos a mí, yo se los decía hace 15 días. No, se vuelve uno loco. Si el Gerardito era bien serio, no, hombre. El más alegre, el más chistoso. Eso es lo que uno piensa. Y se atreve a hacer uno cosas que no las hacía en sus facultades mentales o físicas. Ahora nos dice, llénate del Espíritu Santo, que el que te controle sea el Espíritu Santo. Pero ¿cómo me va a controlar si no lo tengo? O digo, si no estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos habla de estas lámparas llenas, estas mujeres prudentes tenían como primer lugar el servir en esta ceremonia o el servir en esto, y decían, si se nos acaba, tenemos la reserva. Estaban prevenidas, estaban alerta. Si nosotros empezamos a alejarnos de la palabra de Dios, va a ser un momento y nos empezamos a alejar, va a llegar un momento en que llegamos a una fase, pero para abajo, que contristamos al Espíritu de Dios. Y es un momento en el que estás con un pie aquí y un pie acá. Sí, pero no.
el Espíritu Santo contristado. A veces te dejas guiar por él y a veces no. Dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, imagínate, va de lleno. Es que andas bien alerta y sí, trabajando, metiéndote con Dios, orando, leyendo, predicando, dando testimonio, queriéndote a partir de la, apartar de, a partir, apartar de la maldad. Pero viene otra fase en que el Espíritu Santo está contristado. Y es cuando dices, estás a medias, así como que sí, pero no, como que eres simpatizante y ahí hay cosas. Pero viene la otra, que creo que es la peor, cuando el Espíritu Santo es apagado. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apagues al Espíritu. Ahora, yo te incito ahorita, en esta tarde, de acuerdo a cómo estés, si estás bien lleno del Espíritu Santo, si te levantas cantando alabanzas, si todo el día andas cantando así, bien alegre y lleno del Espíritu Santo, que lees algo y dices, wow, qué bendición, si te deleitas en la palabra de Dios y tratas de obedecer lo que te dice, qué bien. Si estás con el espíritu contristado a causa del pecado, pues yo te invito a que des el siguiente paso. Y si de plano te sientes que dices, ya no obedezco, que no creo que haya aquí ninguno de ustedes aquí el día de hoy, porque desde el momento que estás aquí es porque el Espíritu Santo te está moviendo. Pero ¿cómo estás? ¿Cómo está tu lámpara? Si tu lámpara está rebosando y todavía dices, quiero echarle a la reserva, quiero llenar la reserva de ese aceite, o si tu lamparita está llena pero se va vaciando y se va vaciando y tú dices, ah, caray, como que no tengo ganas de leer, como que y se va vaciando hasta que llegues a contristarlo. O de plano, si ya lo contristaste al Espíritu Santo, si ya se va apagando y no tienes ninguna reserva, espero explicarme en todo esto. Dices, tengo que llenarme otra vez, tengo que ponerme las pilas. Y esto fue lo que le ocurrió a estas mujeres. Su lámpara se apagó. Y una vez que se apaga el Espíritu de Dios, cuesta mucho trabajo levantarse, aunque no es imposible. Pero es el momento en que llega una ceguera. Estas mujeres simulan algo de que en un momento ya había una ceguera, se apagaron sus lámparas y ya no podían entrar por ese camino. Igual nosotros, a veces está el Espíritu Santo apagado y ya no sabemos qué dirección tomar. Llega la ceguera que hay cosas tan simples acerca del pecado y lo seguimos practicando y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente está entenebrecida, nuestro corazón está entenebrecido, ya no nos duele el pecado, la conciencia se cauterizó y no pasa nada. Pero yo sé que usted, desde que está aquí, y lo digo por mí mismo y por todos, estamos buscando y que el Espíritu de Dios se está moviendo. Pero si le quiere llegar a usted esa flojerita de que, porque a todos nos llega, a todos, mire, si tiene ganas de leer la Biblia, lea. Y si no tiene ganas de leer, léala. Si tiene ganas de orar, ore. Si no tiene ganas de orar, ore de todos modos. Para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también. Es una ilustración. Es que así dicen en una película de Bernardo y Bianca. Dios en las buenas, y ya lo decía Julio al inicio, y también Dios en las malas.
¿Qué decía Job? ¿Acaso le honraremos solamente cuando estamos bien? ¿Da Dios solamente, recibiremos de Dios que solamente bienes y no males? No, pero entre más le esté yendo mal, métase más con Dios. Pero entre más le esté yendo bien, métase más con Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Amoroso Padre, te damos las gracias porque tú nos has dado la oportunidad de estar juntos nuevamente, Dios, y estamos bien agradecidos contigo. Te damos las gracias por la salud física, te damos las gracias por la salud mental, pero también te damos las gracias por todas aquellas circunstancias, Dios, que no son favorables, que tal vez en este momento no estén obrando a nuestro favor, pero sabemos que tú eres un Dios bueno y que todas las cosas que haces y permites para nuestra vida tienen un propósito, porque tú nos amas, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Sé tú, Padre Santo, llevándonos al crecimiento espiritual. Sé tú llevándonos a ese momento de anhelar la llenura de tu Espíritu Santo, de mantener esa lámpara encendida, Dios, de mantener ese fuego del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, de tal manera que la luz de nuestro Señor Jesucristo, como tú nos lo has dicho, Padre, como tú nos lo has dicho, que esa luz del mundo alumbre, que sea testimonio y que esa sal de la tierra, esa sal que somos cada uno de nosotros, le ponga sabor a este mundo, Señor, que cada vez está peor. Te agradecemos por tu palabra y te rogamos, Padre, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues que Dios los bendiga.